Buen día familia, ¿cómo se encuentran? Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el mensaje de mediodía. Seguimos con el catecismo menor y quiero invitarte a que traigas tu Biblia, a que traigas tu cuaderno de anotaciones y podamos leer juntos esto. Hay una pregunta que tenemos y la pregunta es: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue sí, fue no? ¿Qué es lo que hizo Dios? Vamos a hablar un poquito, ¿sí? Como Dios de su propia soberana voluntad, había elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para libertarlos de su estado de pecado y miseria, ¿no? E introducirles a un estado de salvación por medio de un redentor. ¿Qué dice la palabra con respecto a ello? Vamos a buscar en Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 4, yo lo tengo aquí. Y dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos en su presencia por su amor. ¡Wow! Qué lindo es saber esto, qué lindo es saber de que desde el principio, antes incluso de la creación del mundo, Él nos había elegido, ¿no? Antes de la caída del pecado, Él nos había elegido, y ese es un gozo, porque una cosa que tenemos que aprender también aquí es que no eres tú eligiendo a Dios, sino que Dios, desde un inicio, Él ya te ha elegido, ¿no? O sea, nadie se puede vanagloriar o querer decir, bueno, es que yo elegí a Dios. No, Dios te eligió a ti, ¿sí? Y a pesar de que podamos ser pecadores, a pesar de que podamos tener errores, a pesar de todo lo que somos, nos elige, ¿sí? Nos elige porque simplemente Él nos ama y porque simplemente Él lo quiso de esa manera. Ahora, vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen, pues no hay diferencia. ¿Qué es lo que hacía la ley en nosotros? ¿Sí? La ley nos hacía ver que estábamos en un estado perdido, que nos hizo ver que estábamos separados de la gloria de Dios, ¿sí? Nos hizo ver de que, si bien es cierto, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y es por eso que Dios, a quien elige tanto a ti como a mí, no nos deja, o Dios a quien elige, no lo deja en un estado caído, no lo deja ahí, en su estado de pecado y miseria, sino que Dios tuvo un plan de salvación mediante un redentor. Y tanto los que podían vivir bajo la ley y los que no, pues vivían bajo la esperanza de un redentor. Entonces te vuelvo a preguntar, y dice: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en un estado de pecado y miseria? La respuesta es no. Dios no dejó a todo el género humano perecer en un estado de pecado y miseria, porque su palabra dice que aún antes de la creación del mundo, Él ya nos había elegido, ¿sí? Y sobre todo que no deja al ser humano en ese estado de pecado y miseria, porque Él ya contaba. O sea, Dios no improvisa nada, Él ya contaba con un plan de salvación por medio de un redentor. Así que te animo a que sigas lecturando la palabra de Dios, a que sigas aprendiendo junto con nosotros. El día lunes se viene el siguiente capítulo donde vamos a estar hablando de ese redentor. Bendiciones, familia, iglesia.